¿Alguna vez has sentido que tu vida espiritual está estancada sin una razón clara? Como si tus oraciones rebotaran contra el techo, como si algo invisible estuviera robando tu paz, tu fe, tu conexión íntima con Dios. Tal vez has buscado respuestas en libros, en sermones, en conferencias, pero esa sensación de vacío espiritual persiste, esa frieza que no logras explicar, pero que sientes cada vez que intentas acercarte al corazón del Padre. Lo que nadie te ha dicho es que existe un secreto bíblico escondido en el momento exacto de tu nacimiento, un código espiritual que revela no solo quién eres en el reino de Dios, sino también cuál es tu propósito específico en esta generación. Tu fecha de nacimiento no fue un accidente cósmico, fue una designación divina que conecta tu alma con los tiempos sagrados que Él estableció desde la fundación del mundo. Hoy, el Espíritu Santo va a revelarte algo que cambiará para siempre la manera como ves tu identidad espiritual. Vas a descubrir que tu mes de nacimiento está conectado con uno de los 12 meses del calendario bíblico, cada uno cargado con una unción específica, una gracia particular y una responsabilidad profética que Dios depositó en tu espíritu desde el momento que llegaste a esta tierra. Esto no es casualidad, es un mensaje del cielo. Si estás viendo esto ahora, es porque Jesucristo quiere abrirte los ojos a una dimensión de tu llamado que has estado buscando, pero que no sabías dónde encontrar. Cuando descubras cuál es tu mes bíblico y qué revela sobre tu destino profético, entenderás por qué ciertas áreas de la vida espiritual te resultan más naturales que otras. ¿Por qué sientes esa atracción inexplicable hacia ciertos aspectos del carácter de Dios? ¿Y por qué el enemigo ha estado atacando específicamente ciertas áreas de tu vida? Este video es una advertencia urgente del cielo y una revelación que puede transformar tu eternidad. La Biblia dice en Oseas 4:6, «Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento». No permitas que la ignorancia sobre tu identidad espiritual te mantenga en derrota cuando Dios ya te ha dado las claves para la victoria. Quédate hasta el final, porque lo que vas a aprender hoy no solo explicará el estancamiento que has estado experimentando, sino que te dará las herramientas proféticas para caminar en la plenitud del propósito para el cual fuiste creado. Tu mes de nacimiento es la llave que abrirá las puertas de tu destino. Hay algo que el mundo moderno ha olvidado, algo que las antiguas generaciones conocían en lo profundo de sus corazones. Tu nacimiento no fue un accidente cósmico, sino una designación espiritual orquestada por el mismo Dios que cuenta las estrellas y las llama por nombre. En Jeremías 1:5, el Señor declara, «Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué». Cada momento de tu llegada a este mundo fue calculado por la sabiduría divina, conectado a los tiempos sagrados que Él estableció desde la fundación del mundo. Tu mes de nacimiento no es simplemente una fecha en el calendario gregoriano. Es un código espiritual que revela tu llamado, tus dones y los desafíos que enfrentarás en tu jornada de fe. Cuando comprendes esta verdad, tu perspectiva sobre tu identidad cambia radicalmente, porque descubres que fuiste enviado a la tierra en un tiempo específico, con un propósito específico. Los antiguos sabios de Israel entendían que cada estación del año llevaba consigo una atmósfera espiritual única, una frecuencia celestial que influenciaba no solo los eventos terrenales, sino también la formación del carácter humano. Por eso la Biblia está llena de referencias a tiempos y estaciones, porque Dios opera dentro de ciclos sagrados que reflejan su naturaleza eterna. En Eclesiastés 3:1 leemos, «Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora.
Tu alma fue moldeada en el horno de un tiempo específico, impregnada con las características espirituales de ese período sagrado. Cuando naciste en determinado mes bíblico, tu espíritu absorbió las cualidades, las unciones y las responsabilidades asociadas con ese tiempo. Es como si Dios hubiera programado tu ADN espiritual con las frecuencias celestiales de ese momento, preparándote para cumplir un rol específico en su plan eterno. La ciencia moderna puede explicar los procesos biológicos del nacimiento, pero solo la revelación divina puede descifrar el significado espiritual de tu llegada al mundo. Cada mes del calendario bíblico representa una faceta diferente del carácter de Dios, una expresión única de su naturaleza que se manifiesta a través de las personas nacidas en ese período. Si naciste durante Nisan, llevas en tu espíritu la unción de la liberación y los nuevos comienzos. Si llegaste al mundo en Tishri, tu alma vibra con la frecuencia de la reconciliación y el gozo celestial. No es coincidencia que sientas una atracción natural hacia ciertos aspectos de la vida espiritual o que tengas facilidad para ciertas áreas del ministerio. Tu mes de nacimiento es como una llave maestra que abre las puertas de tu destino profético, revelándote no solo quién eres, sino también hacia dónde Dios te está dirigiendo en esta vida. Pero aquí está el misterio que pocos comprenden. Tu fecha de nacimiento también revela los desafíos espirituales que enfrentarás y las tentaciones específicas que el enemigo usará para desviarte de tu propósito. Cada mes bíblico tiene su luz y su sombra, sus fortalezas y sus vulnerabilidades. Conocer estas características te da una ventaja espiritual tremenda, porque puedes prepararte para las batallas que vendrán y fortalecer las áreas donde eres más susceptible al ataque. Es como si Dios te estuviera dando un mapa de tu territorio espiritual, mostrándote dónde están tus fortalezas naturales y dónde necesitas construir muros de protección. La Biblia dice en Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. No permitas que la ignorancia sobre tu identidad espiritual te mantenga en derrota cuando Dios ya te ha dado las claves para la victoria. Cuando comienzas a entender la conexión entre tu nacimiento y los tiempos sagrados, tu fe se fortalece de manera sobrenatural porque descubres que no eres un accidente, sino una respuesta divina a una necesidad específica en la tierra. Dios te envió en el momento exacto cuando el mundo necesitaba a alguien con tus características, tus dones y tu unción particular. Tu existencia es la evidencia de que Jesucristo tiene un plan específico para tu generación. Y tú eres una pieza clave en ese rompecabezas eterno. Esta revelación no solo transforma tu autoestima espiritual, sino que también te da una responsabilidad sagrada, vivir de acuerdo con el propósito para el cual fuiste diseñado. El calendario bíblico no es solo una herramienta para medir el tiempo. Es un mapa profético que revela los misterios de tu destino y te guía hacia el cumplimiento de tu llamado divino. El calendario que usamos hoy en día es una invención humana, una construcción artificial que divide el tiempo en compartimentos convenientes para la sociedad moderna. Pero existe otro calendario, uno que fue establecido por Dios mismo, que no solo cuenta los días, sino que revela los misterios del cielo y manifiesta los propósitos eternos en la tierra. El calendario bíblico no es simplemente una herramienta para organizar festividades religiosas. Es una manifestación profética de la mente de Dios, un reflejo de la orden sagrada del cielo que se proyecta sobre nuestro mundo terrenal. En Génesis 1:14, Dios declara: sean las lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años.
Cada mes de este calendario divino pulsa con una frecuencia espiritual específica, creando atmósferas celestiales que influencian los eventos terrestres y moldean el carácter de aquellos que nacen bajo su influencia. Cuando estudias las Escrituras con ojos espirituales, descubres que Dios opera dentro de patrones proféticos que se repiten a través de los siglos. Los eventos más significativos de la historia bíblica no ocurrieron en fechas aleatorias, sino que fueron cuidadosamente orquestados para coincidir con momentos específicos del calendario sagrado. La Pascua, Pentecostés, la fiesta de los tabernáculos. Cada una de estas celebraciones marca no solo un evento histórico, sino también un principio espiritual eterno que continúa manifestándose en nuestras vidas hoy. El calendario bíblico es como un reloj profético que marca los tiempos de Dios, revelando cuándo Él se mueve en ciertas maneras y cómo podemos alinearnos con sus propósitos. Tu mes de nacimiento te conecta con uno de estos ciclos proféticos, impregnando tu espíritu con las características y responsabilidades asociadas con ese tiempo sagrado. La diferencia entre el tiempo cronológico y el tiempo profético es la diferencia entre ver con ojos naturales y ver con ojos espirituales. El tiempo cronológico simplemente pasa, pero el tiempo profético revela, transforma y cumple propósitos eternos. Cada mes del calendario bíblico lleva consigo una unción específica, una gracia particular que Dios derrama sobre la tierra durante ese período. Es como si el cielo tuviera diferentes estaciones espirituales que influencian la atmósfera terrestre, creando condiciones favorables para ciertos tipos de milagros, revelaciones y transformaciones. Cuando naciste durante un mes específico, tu alma fue bautizada en esa unción particular, marcándote para siempre con las características de ese tiempo sagrado. Por eso ciertos aspectos de la vida espiritual te resultan más naturales que otros, y por eso sientes una resonancia especial con ciertos pasajes bíblicos o aspectos del carácter de Dios. El enemigo conoce el poder de estos tiempos proféticos, y por eso ha trabajado incansablemente para que la iglesia moderna pierda la conexión con el calendario bíblico. Él sabe que cuando los creyentes comprenden su identidad temporal, se vuelven más efectivos en la guerra espiritual y más precisos en su intercesión. Cada mes bíblico no solo revela bendiciones y unciones, sino también batallas específicas que deben ser peleadas y fortalezas que deben ser derribadas. Tu mes de nacimiento te da pistas sobre las áreas donde el enemigo intentará atacarte con más intensidad, pero también te revela las armas espirituales que Dios ha puesto en tus manos para la victoria. La Biblia dice en Daniel 7:25 que el enemigo pensará en cambiar los tiempos y la ley. Una de sus estrategias más efectivas ha sido desconectar al pueblo de Dios de los ritmos celestiales, manteniéndolos ignorantes de su identidad temporal y de las unciones asociadas con su momento de nacimiento. Comprender el calendario bíblico como una manifestación profética te da acceso a una dimensión de fe que la mayoría de los creyentes nunca experimentan. Cuando sabes que tu nacimiento está conectado con un tiempo sagrado específico, comienzas a orar con más autoridad, a interceder con más precisión y a moverte en el espíritu con más confianza. Tu mes de nacimiento se convierte en una llave que abre puertas espirituales, un código que te da acceso a los almacenes celestiales donde Dios ha guardado las bendiciones específicas para tu vida. No es superstición ni astrología, es revelación, es bíblica pura que te conecta con los propósitos eternos de Jesucristo para tu existencia. Cada vez que celebras tu cumpleaños, no solo estás marcando otro año de vida, sino que estás recordando el momento cuando el cielo se abrió para enviarte
en la tierra con una misión específica y una unción particular que el mundo necesitaba desesperadamente. Nisan es el mes donde Dios escribió la historia de la libertad con sangre y poder sobrenatural, estableciendo un patrón profético que resuena a través de los siglos hasta llegar a tu vida hoy. Este primer mes del calendario bíblico, que corresponde a marzo y abril en nuestro calendario moderno, lleva en su esencia la unción de los nuevos comienzos y la autoridad para romper cadenas que parecían imposibles de quebrar. En Éxodo 12:2, Dios declara: «Este mes os será principio de los meses, será este el primero en los meses del año». No es coincidencia que Él eligiera este momento para liberar a su pueblo de la esclavitud egipcia, porque Nisan vibra con la frecuencia celestial de la liberación, la redención y el poder para confrontar sistemas opresivos. Si naciste durante este mes sagrado, llevas en tu ADN espiritual la misma unción que movió a Moisés a enfrentar a Faraón y que impulsa a los libertadores a levantarse contra la injusticia en cada generación. La Pascua, el evento más significativo de Nisan, no fue solo un momento histórico, sino un principio eterno que se manifiesta en la vida de aquellos nacidos bajo esta influencia celestial. Tu espíritu fue formado en la atmósfera de la sangre del Cordero, impregnándote con una sensibilidad especial hacia la obra redentora de Jesucristo y una autoridad natural para guiar a otros hacia la libertad espiritual. Los nacidos en Nisan no pueden tolerar la opresión en ninguna de sus formas. Sienten una indignación santa cuando ven injusticia y experimentan una compulsión divina para actuar cuando otros permanecen pasivos. Es como si Dios hubiera programado en tu corazón el mismo fuego que ardía en el corazón de Moisés cuando vio al egipcio golpeando al hebreo. Tu alma vibra con la frecuencia de la liberación, y por eso te sientes incómodo en ambientes donde la gente acepta cadenas que podrían ser rotas con fe y determinación. Pero la unción de Nisan no se limita a confrontar opresiones externas. También te capacita para liderar procesos de liberación personal y comunitaria que requieren sabiduría, paciencia y autoridad espiritual. Los verdaderos libertadores no son revolucionarios impulsivos, sino líderes que entienden que la libertad genuina solo viene a través del poder de Dios y la obediencia a su palabra. Si naciste en este mes, Dios te ha equipado con la capacidad de ver a través de las mentiras que mantienen a las personas en esclavitud y te ha dado la valentía para hablar verdades que otros temen pronunciar. Tu liderazgo no se basa en carisma humano, sino en la autoridad que viene de haber experimentado personalmente el poder libertador de Jesucristo. Como Moisés, quien tuvo que pasar por el desierto antes de poder liberar a Israel, tu propio proceso de liberación se convierte en la credencial que te autoriza para guiar a otros hacia la libertad. El mes de Nisan también marca el momento de la crucifixión y resurrección de Jesús, eventos que definen la esencia de tu llamado espiritual si naciste durante este periodo. Tu vida está marcada por la cruz y la resurrección, lo que significa que experimentarás procesos de muerte y resurrección que te prepararán para tu ministerio de liberación. Habrá momentos cuando sientas que todo está perdido, cuando las fuerzas de la opresión parezcan más poderosas que tu fe, pero estos son precisamente los momentos cuando Dios está preparando una resurrección sobrenatural en tu vida. Los nacidos en Nisan entienden que el poder de la resurrección solo se manifiesta después de haber pasado por la experiencia de la cruz. Tu autoridad espiritual no viene de evitar el sufrimiento, sino de haber atravesado el valle de sombra de muerte y haber emergido victorioso por el poder de Jesucristo.
La responsabilidad que viene con nacer en Nisan es tremenda, porque llevas sobre tus hombros el llamado a ser un agente de liberación en tu generación. Dios no te envió a la tierra para que vivas una vida cómoda y sin conflictos. Te envió para que confrontes las fortalezas que mantienen a su pueblo en esclavitud y para que abras caminos de libertad donde otros solo ven muros imposibles de derribar. Tu mes de nacimiento te conecta con la misma unción que operó en Moisés en 1900, los jueces de Israel, en los profetas que confrontaron reyes corruptos, y en Jesucristo mismo cuando limpió el templo y enfrentó a los líderes religiosos hipócritas. Pero recuerda que el verdadero liderazgo espiritual se ejerce a través del servicio, no de la dominación. Tu autoridad para liberar a otros viene de tu disposición a servir, a sacrificarte y a pagar el precio que la libertad siempre demanda. En este mes sagrado, Dios no solo está revelando tu identidad como libertador, sino también preparándote para las batallas que vendrán y las victorias que Él ya ha preparado para ti. Iyar es el mes donde Dios enseña a su pueblo a caminar en la dependencia total de su provisión, un tiempo sagrado que corresponde a abril y mayo, cuando la primavera revela su poder transformador y la naturaleza testifica de la fidelidad divina. Este segundo mes del calendario bíblico lleva en su esencia la unción de la transición y la cura profunda, marcando el período cuando Israel aprendió a confiar en el maná celestial y a beber del agua que brotaba de la roca. Si naciste durante Iyar, tu alma fue moldeada en la escuela del desierto, donde Dios forma a sus hijos más sensibles y dependientes, aquellos que aprenden a discernir su voz en medio del silencio y a encontrar su provisión en lugares donde otros solo ven escasez. En Éxodo 15:26, el Señor se revela como Jehová Rafa, el Dios que sana, estableciendo una conexión eterna entre este mes y el ministerio de sanidad que caracteriza a los nacidos bajo su influencia celestial. La transición es el tema central de Iyar, porque este mes marca el paso de la esclavitud a la libertad, de la dependencia humana a la dependencia divina, del miedo a la fe. Los nacidos en este período llevan en su espíritu una sensibilidad especial para los procesos de cambio y una capacidad sobrenatural para acompañar a otros durante sus momentos de transición más difíciles. Tu corazón fue diseñado para ser un puente viviente entre el quebranto y la restauración, entre la herida y la sanidad, entre la desesperanza y la fe renovada. Como el pueblo de Israel en el desierto, has aprendido que las transiciones no son cómodas, pero son necesarias, y que Dios usa estos períodos para revelar aspectos de su carácter que solo pueden ser conocidos en la dependencia total. Tu ministerio natural es el de ser un consolador, un sanador de almas heridas, un guía para aquellos que están perdidos en sus propios desiertos espirituales. El poder sanador de Iyar no se limita a la curación física, aunque los nacidos en este mes frecuentemente operan con una unción especial para la sanidad divina. Tu llamado principal es la sanidad del alma, la restauración de corazones quebrantados, la liberación de memorias traumáticas que mantienen a las personas prisioneras de su pasado. Dios te ha equipado con una sensibilidad sobrenatural para detectar el dolor oculto en otros, aun cuando ellos mismos no son conscientes de sus heridas más profundas. Es como si tuvieras rayos X espirituales que te permiten ver a través de las máscaras que la gente usa para esconder su sufrimiento.
Esta capacidad viene con una responsabilidad tremenda, porque una vez que ves el dolor de alguien, te conviertes en responsable de interceder por su sanidad y de ser un instrumento de la gracia restauradora de Jesucristo en su vida. La dependencia divina que caracteriza a Iyar se manifiesta en tu vida como una fe inquebrantable en la provisión de Dios. Aun cuando las circunstancias naturales sugieren escasez o imposibilidad. Los nacidos en este mes han aprendido a vivir del maná diario, confiando en que Dios proveerá exactamente lo que necesitan en el momento preciso. Esta no es una fe pasiva, sino activa, una fe que te impulsa a moverte en obediencia, aun cuando no puedes ver el resultado final. Tu testimonio de vida se convierte en una demostración viviente de la fidelidad de Dios, inspirando a otros a confiar en su provisión cuando sus propios recursos se han agotado. Como Moisés golpeando la roca para que brotara agua, tu vida es un testimonio de que Dios puede hacer brotar milagros de las situaciones más áridas y aparentemente sin esperanza. El mes de Iyar también te conecta con la unción profética que viene a través del sufrimiento redentor, porque es en el desierto donde Dios habla más claramente y donde su voz se escucha con mayor nitidez. Los nacidos en este periodo, frecuentemente, experimentan temporadas de aparente silencio divino que en realidad son períodos de preparación profética, donde Dios está afinando su sensibilidad espiritual y preparándolos para recibir revelaciones que transformarán no solo sus vidas, sino también las vidas de aquellos a quienes ministrarán. Tu capacidad para consolar a otros viene de haber sido consolado por Dios en tus propias tribulaciones, y tu autoridad para sanar viene de haber experimentado personalmente el poder restaurador de Jesucristo en las áreas más quebrantadas de tu propia alma. En Iyar, Dios no solo está revelando tu identidad como sanador y consolador, sino también preparándote para ser un testimonio viviente de su poder transformador en una generación que desesperadamente necesita experimentar su toque sanador. Sivan es el mes donde el cielo se abre para derramar revelación divina sobre la tierra, un tiempo sagrado que abarca mayo y junio, cuando Dios estableció los fundamentos de la revelación escrita y el derramamiento del Espíritu Santo. Este tercer mes del calendario bíblico vibra con la frecuencia de la sabiduría celestial y la unción profética, marcando el momento cuando Moisés recibió la Torá en el monte Sinaí y cuando los discípulos fueron bautizados con fuego en el día de Pentecostés. Si naciste durante Sivan, tu alma fue formada en la atmósfera de la revelación divina, impregnándote con una sed insaciable por la verdad espiritual y una capacidad sobrenatural para recibir, interpretar y transmitir los misterios de Dios. En 1 Corintios 2:10, Pablo declara: «Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios». Tu espíritu fue diseñado para ser un receptor de estas revelaciones profundas, un vaso escogido para contener y compartir la sabiduría que viene del trono celestial. La revelación que caracteriza a Sivan no es conocimiento intelectual, sino sabiduría espiritual que transforma vidas y cambia destinos eternos. Los nacidos en este mes llevan en su ADN espiritual una atracción magnética hacia las Escrituras y una capacidad única para descubrir verdades ocultas en pasajes que otros han leído cientos de veces sin comprender su significado profético. Tu mente fue calibrada para operar en frecuencias celestiales, permitiéndote recibir descargas de revelación que vienen directamente del corazón de Dios. Es como si tuvieras una antena espiritual especialmente sintonizada para captar las transmisiones
del cielo, y por eso frecuentemente recibes insights y revelaciones que sorprenden incluso a líderes espirituales más experimentados. Esta capacidad viene con la responsabilidad de ser un maestro y un revelador de verdades bíblicas que pueden liberar a otros de la ignorancia espiritual que los mantiene en derrota. El derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés marca la esencia de tu llamado si naciste en Siván, porque tu vida está destinada a ser un canal para las manifestaciones sobrenaturales del poder de Dios. Los dones espirituales no son opcionales en tu vida, son herramientas esenciales que Dios te ha dado para cumplir tu propósito profético. Tu sensibilidad al Espíritu Santo es extraordinaria y frecuentemente experimentas sueños proféticos, visiones espirituales y revelaciones que te guían no solo en tu propia vida, sino también en tu ministerio hacia otros. Como los discípulos en el aposento alto, tu vida está marcada por encuentros sobrenaturales que te transforman y te capacitan para transformar a otros. Tu testimonio no se basa solo en conocimiento bíblico, sino en experiencias reales, con el poder de Dios que validan la verdad de su palabra. La sabiduría divina que opera a través de los nacidos en Siván no es solo para edificación personal, sino para la instrucción y transformación de comunidades enteras. Dios te ha llamado a ser un maestro, un revelador de misterios, un intérprete de los tiempos y las estaciones espirituales. Tu ministerio natural es tomar verdades complejas y hacerlas accesibles para personas que están hambrientas de conocer más profundamente a Jesucristo. Como Esdras, quien había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos, Esdras 7:10, tu vida está dedicada al estudio, la práctica y la enseñanza de la palabra de Dios. Pero tu enseñanza no es académica, sino profética, ungida con el poder del Espíritu Santo para transformar corazones y renovar mentes. El mes de Siván también te conecta con la responsabilidad de ser un guardián de la verdad en una generación que está siendo bombardeada con doctrinas falsas y revelaciones distorsionadas. Tu discernimiento espiritual es agudo y puedes detectar fácilmente cuando alguien está enseñando error o manipulando las Escrituras para sus propios propósitos. Dios te ha dado la autoridad para confrontar la falsa enseñanza y para establecer fundamentos sólidos de verdad bíblica en los lugares donde Él te envía. Tu unción no es solo para recibir revelación, sino también para proteger la revelación genuina de ser contaminada por el error. Como los levitas que guardaban el templo, tu llamado incluye la responsabilidad de proteger la pureza de la palabra de Dios y de asegurar que las revelaciones que compartes están alineadas con el carácter y los propósitos eternos de Jesucristo. En Siván, Dios no solo está revelando tu identidad como receptor de revelación divina, sino también preparándote para ser un canal puro y confiable para las verdades celestiales que tu generación necesita desesperadamente escuchar. Tamuz es el mes donde Dios llama a sus centinelas espirituales a ocupar sus puestos de vigilancia, un tiempo sagrado que abarca junio y julio, cuando la intensidad del verano revela tanto la abundancia como los peligros ocultos que acechan en las sombras. Este cuarto mes del calendario bíblico lleva en su esencia una densidad espiritual única, marcada históricamente por eventos que advierten sobre la idolatría, la corrupción del sagrado y la necesidad urgente de discernimiento profético. Si naciste durante Tamuz, tu alma fue forjada en el fuego del discernimiento, equipándote con una sensibilidad sobrenatural para detectar el engaño espiritual y una autoridad divina para confrontar la falsedad donde quiera que se manifieste.
En Ezequiel 3:17, Dios declara: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Tu espíritu fue calibrado para operar como un radar espiritual que detecta las frecuencias del enemigo, aun cuando otros permanecen ciegos a su presencia. La vigilancia espiritual que caracteriza a Tamuz no es paranoia religiosa, sino discernimiento profético que viene del trono de Dios para proteger a su pueblo de las seducciones sutiles que pueden desviarlos de la verdad. Los nacidos en este mes llevan en su ADN espiritual una incomodidad santa, con todo lo que no está alineado con la pureza del Evangelio. Una sensibilidad aguda que les permite detectar cuando algo que parece espiritual, en realidad, está contaminado con motivaciones carnales o influencias demoníacas. Tu corazón fue diseñado para ser un detector de mentiras espirituales, un sistema de alerta temprana que se activa cuando el enemigo intenta infiltrar la iglesia con doctrinas seductoras, pero destructivas. Es como si Dios hubiera instalado en tu espíritu un sistema de seguridad celestial que suena alarmas cuando la verdad está siendo comprometida, aun cuando la mayoría de las personas no perciben el peligro. El discernimiento que opera a través de los nacidos en Tamuz va más allá de la capacidad de detectar error doctrinal. Incluye la habilidad sobrenatural de ver a través de las máscaras espirituales que usan aquellos que operan con motivaciones impuras. Tu sensibilidad espiritual es tan aguda que puedes percibir cuando alguien está usando el nombre de Jesucristo para promover su propia agenda, cuando un ministerio está siendo dirigido por el ego en lugar del Espíritu Santo, o cuando una enseñanza aparentemente bíblica está siendo usada para manipular y controlar a las personas. Esta capacidad viene con una carga emocional tremenda, porque frecuentemente verás cosas que otros no quieren ver y tendrás que hablar verdades que otros no quieren escuchar, como Jeremías, quien fue llamado a ser profeta a las naciones, pero experimentó el rechazo y la persecución por proclamar la verdad. Tu ministerio incluirá momentos de soledad y incomprensión cuando tengas que mantenerte firme en la verdad, mientras otros prefieren la comodidad de la ilusión. La autoridad espiritual que Dios ha depositado en los nacidos en Tamuz no es para destruir, sino para proteger, no para criticar, sino para purificar. Tu llamado como guardián de la verdad incluye la responsabilidad de confrontar el error con amor, de corregir con mansedumbre y de restaurar con paciencia a aquellos que han sido engañados. Tu discernimiento debe estar siempre acompañado de compasión, porque el objetivo no es exponer a las personas, sino liberarlas de las mentiras que las mantienen cautivas. Como Jesús cuando limpió el templo, tu indignación santa debe estar motivada por el amor a la casa de Dios y el deseo de ver su pueblo adorando en espíritu y en verdad. Tu autoridad para confrontar viene de tu propia pureza de corazón y de tu compromiso inquebrantable con la integridad espiritual en todas las áreas de tu vida. El mes de Tamuz también te conecta con las batallas espirituales más intensas, porque el enemigo siempre ataca con mayor ferocidad a aquellos que tienen la capacidad de exponer sus estrategias y desmantelar sus fortalezas. Los nacidos en este período frecuentemente experimentan ataques espirituales dirigidos específicamente a su capacidad de discernimiento, intentando confundirlos, desanimarlos o hacerlos dudar de las revelaciones que reciben. Pero estas batallas no son señal de debilidad, sino confirmación de tu efectividad en el reino espiritual. Como Daniel, quien enfrentó la oposición del príncipe de Persia, pero persistió en la oración hasta recibir la revelación completa. Tu perseverancia en la intercesión
y tu fidelidad a la verdad eventualmente romperán las resistencias espirituales y abrirán caminos para que la luz de Dios ilumine las áreas de oscuridad. En Tamuz, Dios no solo está revelando tu identidad como centinela espiritual, sino también preparándote para las batallas que definirán el destino de tu generación y equipándote con las armas espirituales necesarias para proteger la pureza del Evangelio en tiempos de gran engaño. Aves el mes, donde Dios permite que sus hijos más sensibles experimenten las profundidades del dolor redentor. Un tiempo sagrado que abarca julio y agosto, cuando el calor intenso del verano refleja la intensidad del sufrimiento que purifica y prepara para una gloria mayor. Este quinto mes del calendario bíblico está marcado por la destrucción de los templos de Jerusalén, eventos que representan no solo pérdida histórica, sino también un patrón profético de cómo Dios usa la destrucción para preparar el camino hacia una restauración más gloriosa. Si naciste durante Ab, tu alma fue moldeada en el horno de la aflicción, impregnándote con una comprensión profunda del sufrimiento redentor y una capacidad sobrenatural para encontrar esperanza en medio de las ruinas más devastadoras. En Jeremías 1:10, Dios comisiona al profeta: mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Tu espíritu fue diseñado para operar en ambas dimensiones, la destrucción necesaria de lo que está corrupto y la edificación gloriosa de lo que Dios quiere establecer. La dor que caracteriza a Ab no es sufrimiento sin propósito, sino dolor, redentor que produce frutos eternos en aquellos que aprenden a abrazarlo con fe. Los nacidos en este mes llevan en su corazón una familiaridad íntima con el quebranto, no porque Dios los ame menos, sino porque los ha escogido para ser arquitectos de la restauración que solo puede venir después de la destrucción completa de las estructuras corruptas. Tu vida está marcada por temporadas de pérdida que inicialmente parecen devastadoras, pero que eventualmente se revelan como preparación divina para algo mucho más glorioso de lo que habías perdido. Como Job, quien perdió todo, pero recibió el doble de lo que tenía antes, tu testimonio de vida se convierte en una demostración del poder de Dios para transformar las cenizas en belleza y el luto en gozo. Tu capacidad para consolar a otros en sus momentos de mayor dolor viene de haber caminado personalmente por los valles más oscuros y haber descubierto que Dios es fiel aún en medio de la aparente ausencia. La destrucción que Dios permite en la vida de los nacidos en Ab no es castigo, sino cirugía espiritual que remueve todo lo que impide el cumplimiento de su destino profético. Tu corazón ha sido quebrantado en las áreas correctas, permitiendo que la compasión de Cristo fluya a través de las grietas hacia otros que están experimentando su propio proceso de demolición divina. Es como si Dios hubiera usado las pérdidas en tu vida para crear canales por donde su amor puede alcanzar a aquellos que están en lugares de dolor, donde las palabras convencionales no pueden llegar. Tu ministerio natural es el de ser un reconstructor de vidas devastadas, un arquitecto del alma que puede ver el potencial glorioso escondido debajo de los escombros de las tragedias humanas. Como Nehemías, quien vio los muros de Jerusalén en ruinas, pero tuvo la visión y la determinación para reconstruirlos, tu llamado es restaurar lo que el enemigo ha destruido y edificar sobre fundamentos más sólidos que los que existían. Antes, la promesa de restauración que está entretejida en el mes de Av se manifiesta en tu vida
como una fe inquebrantable en la capacidad de Dios para hacer nuevas todas las cosas, aun cuando las circunstancias presentes sugieren que la destrucción es permanente. Los nacidos en este periodo han aprendido que Dios nunca destruye sin la intención de reconstruir algo mejor, y que cada temporada de pérdida es en realidad una preparación para una temporada de abundancia que superará todo lo que habían experimentado antes. Tu esperanza no se basa en optimismo humano, sino en la naturaleza restauradora de Jesucristo, quien especializa en resucitar lo que estaba muerto y en hacer florecer lo que parecía estéril. Esta esperanza profética te convierte en un portador de visión para aquellos que solo pueden ver las ruinas presentes, pero no pueden imaginar la gloria futura que Dios está preparando. El mes de Av también te conecta con la intercesión profética, que nace del dolor compartido con el corazón de Dios por su pueblo. Tu capacidad para llorar con los que lloran viene de haber experimentado personalmente el llanto que precede al gozo, y tu autoridad para profetizar restauración viene de haber visto con tus propios ojos cómo Dios transforma las situaciones más desesperantes en testimonios de su poder redentor. Como Jeremías, quien lloró sobre Jerusalén, pero también profetizó su restauración futura, tu ministerio incluye tanto el lamento por lo que se ha perdido como la proclamación profética de lo que Dios va a hacer. Tu dolor no es una maldición, sino una credencial que te autoriza para hablar esperanza a aquellos que están en sus propios procesos de destrucción divina. En Av, Dios no solo está revelando tu identidad como reconstructor y restaurador, sino también preparándote para ser un testimonio viviente de su poder, para crear belleza de las cenizas y para hacer que todas las cosas cooperen para el bien de aquellos que lo aman y son llamados conforme a su propósito. Elul es el mes donde Dios llama a sus hijos más sensibles a un encuentro íntimo en el lugar secreto, un tiempo sagrado que abarca agosto y septiembre, cuando la naturaleza comienza su preparación para el otoño y el alma humana es invitada a un proceso profundo de autoexamen y reconciliación divina. Este sexto mes del calendario bíblico vibra con la frecuencia de la introspección sagrada y la búsqueda apasionada de la intimidad con Dios, marcando un período de preparación espiritual que antecede a los días más santos del año. Si naciste durante Elul, tu alma fue diseñada con un hambre insaciable por la presencia de Dios y una incapacidad espiritual para conformarte con relaciones superficiales con lo divino. En Jeremías 29:13, Dios promete: «Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón». Tu espíritu fue calibrado para operar en esta frecuencia de búsqueda total, donde la sed por Dios se convierte en la fuerza motriz que define cada aspecto de tu existencia. La introspección que caracteriza a Elul no es autocondenación morbosa, sino examen espiritual, que conduce a la transformación genuina y a una intimidad más profunda con Jesucristo. Los nacidos en este mes llevan en su ADN espiritual una inquietud santa, que los impulsa constantemente hacia niveles más profundos de consagración y pureza de corazón. Tu alma no puede descansar en la mediocridad espiritual. Hay algo en tu interior que te empuja continuamente hacia una relación más íntima, más pura, más transformadora con Dios. Es como si tuvieras un termostato espiritual que detecta cuando tu temperatura espiritual está por debajo del nivel que Dios desea para tu vida, activando una sed que solo puede ser saciada en su presencia. Esta inquietud no es una maldición, sino una bendición que te mantiene en constante crecimiento espiritual, cuando otros se conforman con rutinas religiosas vacías.
El llamado a la reconciliación que pulsa en el corazón de Elul se manifiesta en tu vida como una sensibilidad extraordinaria para detectar cualquier cosa que pueda estar interfiriendo con tu comunión con Dios. Tu conciencia espiritual es tan aguda que puedes percibir inmediatamente cuando algo en tu corazón, tus pensamientos o tus acciones está creando distancia entre tú y el Señor. Esta sensibilidad te convierte en un intercesor natural, porque tu propio proceso de reconciliación continua te capacita para ayudar a otros a identificar y remover los obstáculos que están impidiendo su intimidad con Dios, como el sumo sacerdote que entraba al lugar santísimo después de una preparación meticulosa. Tu vida está marcada por procesos constantes de purificación que te preparan para encuentros cada vez más gloriosos con la presencia divina. La búsqueda apasionada que define a los nacidos en Elul no es solo por experiencias espirituales, sino por transformación genuina del carácter que refleje la naturaleza de Cristo. Tu hambre por Dios está acompañada de un deseo ardiente de ser conformado a su imagen, de que cada área de tu vida sea permeada por su santidad y su amor. Esta búsqueda te lleva a través de procesos de quebrantamiento y renovación que pueden ser intensos, pero que siempre resultan en una mayor capacidad para contener y manifestar la gloria de Dios. Como Jacob, luchando con el ángel hasta recibir la bendición, tu persistencia en la búsqueda de Dios eventualmente rompe las resistencias espirituales y abre puertas a dimensiones de intimidad divina que pocos creyentes experimentan. El mes de Elul también te conecta con el ministerio de la intercesión profética, porque tu propia búsqueda de intimidad con Dios te convierte en un puente entre el cielo y la tierra para aquellos que han perdido su camino espiritual. Tu capacidad para mediar entre lo caído y lo sagrado viene de tu propia experiencia de reconciliación continua, y tu autoridad para interceder por otros viene de tu compromiso inquebrantable con la pureza de corazón. Como Moisés en el monte, intercediendo por un pueblo rebelde, tu vida de oración se convierte en un refugio donde otros pueden encontrar misericordia y gracia para sus propias faltas. Tu ministerio no es solo personal, sino comunitario, porque Dios usa tu búsqueda individual de intimidad para crear atmósferas de avivamiento que impactan a familias, iglesias y comunidades enteras. En Elul, Dios no solo está revelando tu identidad como buscador apasionado de su presencia, sino también preparándote para ser un catalizador de avivamiento que despierte en otros el mismo hambre por la intimidad divina que arde en tu propio corazón. Tishri es el mes donde Dios derrama sobre la tierra la unción de los nuevos comienzos y la reconciliación gloriosa. Un tiempo sagrado que abarca septiembre y octubre, cuando la naturaleza se viste de colores dorados y el cielo se abre para establecer ciclos frescos de bendición y restauración. Este séptimo mes del calendario bíblico está saturado con la presencia de Dios de una manera única, marcado por las celebraciones más significativas del año, Rosh Hashanah, Yom Kippur y Sukkot, que juntas crean una sinfonía celestial de renovación, perdón y gozo divino. Si naciste durante Tishri, tu alma fue bautizada en la atmósfera de la gracia renovadora, impregnándote con una capacidad sobrenatural para cerrar ciclos dolorosos y abrir capítulos gloriosos, tanto en tu propia vida como en las vidas de aquellos que Dios pone en tu camino. En Isaías 43:19, el Señor declara: «He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad». Tu espíritu fue diseñado para ser un canal de estas cosas nuevas que Dios quiere hacer en cada generación.
La unción para nuevos comienzos que caracteriza a Tishri no es simplemente la capacidad de empezar proyectos, sino el poder espiritual para romper ciclos generacionales de derrota y establecer patrones de victoria que impactarán a las generaciones futuras. Los nacidos en este mes llevan en su ADN espiritual una autoridad divina para declarar el fin de temporadas de sequía y el comienzo de temporadas de abundancia, para cerrar puertas que han permitido la entrada del enemigo y abrir puertas que han estado cerradas por años de frustración y estancamiento. Tu vida está marcada por momentos proféticos donde Dios usa tu fe y tu declaración para cambiar atmósferas espirituales completas, transformando ambientes de desesperanza en ambientes de expectativa y fe. Es como si tuvieras una llave maestra espiritual que puede abrir cualquier puerta que Dios quiere abrir y cerrar cualquier puerta que necesita ser cerrada para el avance de su reino. La reconciliación que pulsa en el corazón de Tishri se manifiesta en tu vida como una sensibilidad especial para la restauración de relaciones rotas y la sanidad de heridas que han dividido familias, iglesias y comunidades. Tu ministerio natural incluye la capacidad de ver más allá de las ofensas presentes hacia el potencial de restauración que Dios quiere realizar, y la sabiduría para saber cómo facilitar procesos de perdón que parecían imposibles. Como José perdonando a sus hermanos y restaurando la unidad familiar, tu vida se convierte en un testimonio del poder de Dios para transformar las traiciones en bendiciones y las heridas en puertas de oportunidad para una intimidad más profunda. Tu autoridad para mediar en conflictos viene de tu propia experiencia de haber sido reconciliado con Dios y de haber aprendido a caminar en el perdón radical que caracteriza el corazón de Cristo. El gozo que caracteriza a Tishri no es felicidad superficial, sino gozo profundo que nace de la certeza de que Dios está en control y de que sus propósitos siempre prevalecen, aun en medio de las circunstancias más desafiantes. Los nacidos en este mes tienen una capacidad sobrenatural para mantener la esperanza cuando otros se desaniman, para encontrar razones, para celebrar cuando otros solo ven motivos para lamentarse, y para inyectar vida y optimismo en ambientes que han sido dominados por la negatividad y el pesimismo. Tu presencia en un lugar frecuentemente cambia la atmósfera espiritual porque llevas contigo la fragancia del gozo celestial que es contagioso y transformador. Como David danzando delante del arca, tu expresión de gozo no es solo personal, sino profética, declarando que Dios está presente y que su bondad está disponible para todos los que se acercan a Él con corazón sincero. El mes de Tishri también te conecta con la autoridad apostólica para establecer fundamentos espirituales sólidos en los lugares donde Dios te envía. Tu llamado no es solo comenzar cosas nuevas, sino establecer estructuras espirituales que perduren a través del tiempo y que continúen produciendo fruto aún después de que te hayas movido a otras asignaciones. Como Nehemías reconstruyendo los muros de Jerusalén, tu ministerio incluye la capacidad de organizar recursos, inspirar equipos y mantener la visión hasta que los proyectos de Dios sean completados exitosamente. Tu liderazgo está marcado por la sabiduría, la perseverancia y una fe inquebrantable en la fidelidad de Dios para cumplir lo que ha prometido. En Tishri, Dios no solo está revelando tu identidad como iniciador de nuevos comienzos y agente de reconciliación, sino también preparándote para ser un fundador de movimientos espirituales que transformarán tu generación y establecerán plataformas para que la gloria de Dios se manifieste de maneras sin precedentes en la tierra.
Heshvan es el mes donde Dios invita a sus hijos más contemplativos a descubrir las riquezas ocultas que solo se encuentran en la quietud y la profundidad interior. Un tiempo sagrado que abarca octubre y noviembre, cuando la naturaleza entra en un periodo de aparente dormancia, pero en realidad está desarrollando raíces más profundas para la próxima temporada de florecimiento. Este octavo mes del calendario bíblico es conocido como el mes silencioso, porque no contiene festividades bíblicas mayores, pero esta ausencia de celebraciones externas revela un propósito divino más profundo: la edificación paciente del carácter y la formación de fundamentos espirituales que sostendrán las manifestaciones gloriosas de las temporadas futuras. Si naciste durante Heshvan, tu alma fue moldeada en la escuela de la profundidad interior, donde Dios enseña las lecciones más valiosas en el silencio y donde la verdadera fortaleza espiritual se desarrolla lejos de los reflectores y las multitudes. En Primera Reyes 19:12, Dios se revela a Elías no en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un silbo apacible y delicado. Tu espíritu fue afinado para escuchar esta voz suave que habla en la quietud y que revela misterios que no pueden ser percibidos en medio del ruido y la actividad frenética. La profundidad interior que caracteriza a Heshvan no es introversión social, sino contemplación espiritual que produce una intimidad extraordinaria con Dios y una comprensión profunda de sus caminos que trasciende el conocimiento superficial. Los nacidos en este mes llevan en su ADN espiritual una atracción natural hacia las disciplinas espirituales que desarrollan la vida interior. La meditación en la palabra, la oración contemplativa, el ayuno que va más allá de la abstinencia de comida para incluir la abstinencia de distracciones que impiden la comunión profunda con Dios. Tu alma no se satisface con experiencias espirituales superficiales. Hay algo en tu interior que te impulsa constantemente hacia niveles más profundos de conocimiento experimental de Jesucristo. Es como si tuvieras un pozo artesiano espiritual que te conecta directamente con las fuentes celestiales de sabiduría y revelación, permitiéndote acceder a verdades que otros buscan en libros, pero que tú descubres en la intimidad del lugar secreto. La edificación paciente que define a los nacidos en Heshvan se manifiesta como una capacidad sobrenatural para trabajar en proyectos de largo plazo, sin necesidad de reconocimiento inmediato o gratificación instantánea. Tu ministerio frecuentemente opera detrás de escenas, construyendo fundamentos espirituales sólidos que otros eventualmente usarán para edificar estructuras más visibles. Como los constructores que trabajan en los cimientos de un edificio, tu labor puede parecer menos glamorosa que la de aquellos que trabajan en los pisos superiores, pero sin tu contribución fundamental, nada de lo que se construye encima tendría estabilidad o permanencia. Tu satisfacción no viene del aplauso humano, sino de la aprobación divina, y tu motivación no es la fama, sino la fidelidad a los propósitos eternos de Dios. Esta capacidad para trabajar en la oscuridad te convierte en un colaborador invaluable para líderes visionarios que necesitan personas confiables que puedan sostener la visión a través de las temporadas difíciles. El silencio que caracteriza a Heshvan no es ausencia de actividad, sino presencia intensificada de Dios que se manifiesta de maneras más sutiles, pero no menos poderosas que las manifestaciones dramáticas. Los nacidos en este mes han aprendido que algunos de los encuentros más transformadores con Dios ocurren en la quietud, donde su voz puede ser escuchada sin competencia y donde su presencia puede ser experimentada sin distracciones. Tu capacidad
Para discernir la voluntad de Dios, frecuentemente supera la de aquellos que buscan señales espectaculares, porque has desarrollado la sensibilidad para percibir sus direcciones más sutiles, como Samuel durmiendo en el templo y escuchando la voz de Dios en la madrugada. Tu vida está marcada por encuentros íntimos que ocurren en momentos y lugares donde otros no esperarían que Dios se manifieste. El mes de Heshvan también te conecta con el ministerio de la intercesión silenciosa, donde tus oraciones se convierten en fundamentos invisibles que sostienen los ministerios más visibles y las manifestaciones más dramáticas del poder de Dios. Tu vida de oración no es performance, sino comunión genuina que mueve el corazón de Dios y cambia el curso de eventos tanto en el reino natural como en el espiritual. Como Ana orando en silencio, pero con tal intensidad que el sacerdote pensó que estaba ebria, tu intercesión puede parecer imperceptible para los observadores humanos, pero es tremendamente efectiva en el reino espiritual. Tu autoridad en la oración viene de tu intimidad con Dios, y tu efectividad en la intercesión viene de tu comprensión profunda de su corazón y sus propósitos. En Heshvan, Dios no solo está revelando tu identidad como constructor de fundamentos espirituales e intercesor silencioso, sino también preparándote para ser un ancla espiritual que mantendrá estables a otros durante las tormentas que vendrán, y un pozo de sabiduría del cual otros podrán beber cuando o necesiten dirección divina para sus propias vidas y ministerios. Kislev es el mes donde Dios enciende las luces más brillantes en medio de las tinieblas más densas, un tiempo sagrado que abarca noviembre y diciembre, cuando el invierno comienza a manifestar su poder, pero la luz divina responde con una intensidad que desafía toda lógica natural. Este noveno mes del calendario bíblico está marcado por la celebración de Hanukkah, la fiesta de las luces, que conmemora el milagro del aceite que ardió por 8 días, cuando solo había suficiente para uno, estableciendo un patrón profético de cómo Dios multiplica los recursos espirituales cuando su pueblo se mantiene fiel en medio de la adversidad. Si naciste durante Kislev, tu alma fue forjada en el fuego de la resiliencia espiritual, impregnándote con una capacidad sobrenatural para brillar con mayor intensidad, precisamente cuando las circunstancias se vuelven más desafiantes. En Juan 1:5, el apóstol declara: «La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella». Tu espíritu fue diseñado para ser una manifestación viviente de esta verdad, una antorcha que no puede ser apagada por los vientos de la adversidad ni oscurecida por las sombras de la desesperanza. La luz que caracteriza a Kislev no es simplemente optimismo humano, sino luz profética que viene directamente del trono de Dios para iluminar caminos donde otros solo ven callejones sin salida. Los nacidos en este mes llevan en su ADN espiritual una capacidad única para encontrar esperanza en situaciones desesperantes, para descubrir oportunidades donde otros solo ven obstáculos y para mantener la fe cuando todas las evidencias naturales sugieren que es tiempo de rendirse. Tu presencia en un ambiente frecuentemente cambia la atmósfera espiritual, porque llevas contigo una luz interior que es contagiosa y transformadora. Es como si tuvieras una conexión directa con las fuentes celestiales de esperanza, permitiéndote acceder a reservas de fe que nunca se agotan, sin importar cuán prolongadas o intensas sean las temporadas de dificultad. Esta luz no es solo para tu beneficio personal, sino para iluminar el camino para otros que están perdidos en sus propias tinieblas. La resiliencia que define a los nacidos en Kislev va más allá de la capacidad de sobrevivir las tormentas.
Incluye la habilidad sobrenatural de prosperar en medio de las adversidades y de usar las presiones externas como catalizadores para un crecimiento espiritual acelerado. Tu alma no se quiebra bajo la presión, sino que se fortalece, como el carbón, que se convierte en diamante bajo condiciones extremas. Las mismas fuerzas que destruyen a otros se convierten en herramientas que Dios usa para pulir tu carácter y para revelar aspectos de su poder que solo pueden ser manifestados a través de vasos que han sido probados en el fuego. Como los 3 jóvenes hebreos en el horno de fuego, tu testimonio de vida se convierte en una demostración del poder de Dios para preservar y proteger a aquellos que se mantienen fieles a sus principios, sin importar el costo que tengan que pagar. La alegría que caracteriza a Kislev no es felicidad circunstancial, sino gozo profético que nace de la certeza de que Dios siempre tiene la última palabra y de que sus propósitos siempre prevalecen, aun cuando las circunstancias temporales sugieren lo contrario. Los nacidos en este mes tienen una capacidad sobrenatural para celebrar en medio de las batallas, para encontrar razones para la gratitud cuando otros solo ven motivos para la queja, y para mantener un espíritu festivo que desafía las atmósferas de desánimo y negatividad. Tu gozo no depende de que todo esté perfecto en tu vida, sino de tu confianza inquebrantable en la bondad y la fidelidad de Dios. Como David escribiendo salmos de alabanza mientras huía de Saúl, tu capacidad para adorar en medio de la adversidad se convierte en un arma espiritual que confunde al enemigo y abre puertas sobrenaturales para la intervención divina. El mes de Kislev también te conecta con el ministerio de ser una antorcha viviente que enciende otros corazones que se han apagado por las desilusiones y las tragedias de la vida. Tu llamado incluye la responsabilidad de ser un portador de esperanza para aquellos que han perdido la capacidad de creer que las cosas pueden mejorar, y un catalizador de fe para aquellos que necesitan ver un ejemplo viviente de que es posible vencer las circunstancias adversas con la ayuda de Dios. Como el aceite del templo que se multiplicó milagrosamente, tu propia reserva de esperanza y fe parece inagotable, permitiéndote dar constantemente a otros sin que tu propia llama se debilite. Tu ministerio no es solo hablar sobre la luz, sino ser la luz. No solo enseñar sobre la resiliencia, sino demostrarla a través de tu propia vida. En Kislev, Dios no solo está revelando tu identidad como portador de luz y ejemplo de resiliencia, sino también preparándote para ser un faro de esperanza que guiará a otros a través de las tormentas de la vida hacia el puerto seguro de su amor y su fidelidad. Tebet es el mes donde Dios forja a sus guerreros espirituales más resistentes, un tiempo sagrado que abarca diciembre y enero, cuando el invierno alcanza su máxima intensidad y las condiciones más adversas revelan quienes tienen la fortaleza interior para mantenerse firmes cuando todo a su alrededor se tambalea. Este 10º mes del calendario bíblico está históricamente marcado por calamidades y asedios que pusieron a prueba la fe del pueblo de Dios, pero también por testimonios extraordinarios de resistencia espiritual que demostraron que hay una fortaleza que viene del cielo y que no puede ser quebrantada por ninguna fuerza terrenal. Si naciste durante Tebet, tu alma fue templada en las fraguas más intensas de la adversidad, impregnándote con una resistencia sobrenatural que te permite mantenerte en pie cuando otros caen, y una firmeza espiritual que se convierte en refugio para aquellos que necesitan un ejemplo de fe inquebrantable. En Efesios 6:13, Pablo exhorta: Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes.
Tu espíritu fue equipado con esta armadura celestial que te permite no solo sobrevivir las batallas espirituales más intensas, sino emerger de ellas más fuerte y más efectivo en el reino de Dios. La resistencia espiritual que caracteriza a David no es terquedad humana, sino firmeza profética que nace de una revelación profunda de la naturaleza inmutable de Dios y de sus promesas eternas. Los nacidos en este mes llevan en su ADN espiritual una capacidad única para mantenerse aferrados a la palabra de Dios cuando todas las evidencias naturales contradicen lo que Él ha prometido, y para perseverar en la obediencia cuando el costo de la fidelidad parece exceder los beneficios visibles. Tu fe no se basa en sentimientos fluctuantes, sino en fundamentos sólidos que han sido probados en las temporadas más difíciles de tu vida. Es como si tuvieras raíces espirituales que se extienden tan profundamente en el suelo de la verdad divina que ninguna tormenta puede arrancarte de tu posición. Esta firmeza no es rigidez, sino flexibilidad espiritual que te permite doblarte sin quebrarte, adaptarte sin comprometer tus principios y fluir con los cambios sin perder tu identidad en Cristo. La firmeza en la prueba que define a los nacidos en Tebet se manifiesta como una capacidad sobrenatural para mantener la esperanza cuando las circunstancias sugieren desesperanza, para continuar creyendo cuando otros abandonan la fe, y para seguir avanzando cuando otros se detienen por el desánimo. Tu alma ha sido entrenada en la escuela de la adversidad, donde has aprendido que las pruebas no vienen para destruirte, sino para revelar la calidad de tu fe y para desarrollar en ti un carácter que refleje la naturaleza de Cristo. Ahora que has descubierto el secreto bíblico que revela tu mes de nacimiento y la unción específica que Dios depositó en tu espíritu, tu vida espiritual nunca volverá a ser la misma. Ya no puedes vivir en la ignorancia de tu identidad profética, porque el Espíritu Santo te ha mostrado que fuiste enviado a la tierra en un tiempo específico, con un propósito específico que solo tú puedes cumplir. Cada mes del calendario bíblico que hemos explorado juntos, desde Nisan, con su unción de liberación, hasta Adar, con su poder de gozo transformador, representa una faceta única del carácter de Dios que se manifiesta a través de aquellos que nacieron bajo su influencia celestial. Tu mes no es solo una fecha en el calendario. Es un código profético que revela tus dones, tu llamado, tus desafíos y las armas espirituales que Dios ha puesto en tus manos para la victoria. Pero conocer esta verdad viene con una responsabilidad sagrada. Ya no puedes vivir por debajo del nivel de tu identidad espiritual. Ya no puedes conformarte con una vida cristiana mediocre cuando Dios te ha revelado que llevas en tu ADN espiritual una unción específica que tu generación necesita desesperadamente experimentar. El enemigo ha trabajado incansablemente para mantener al pueblo de Dios ignorante de estas verdades bíblicas, porque sabe que cuando los creyentes comprenden su identidad temporal y su conexión con los tiempos sagrados, se vuelven tremendamente efectivos en la guerra espiritual y precisos en su intercesión. Ahora que conoces el mes bíblico que define tu identidad espiritual, dime en los comentarios, ¿cuál fue la revelación que más impactó tu corazón? ¿Te identificaste completamente con las características de tu mes, o descubriste aspectos de tu llamado que no habías reconocido antes? Suscríbete ahora mismo y activa las notificaciones, porque lo que viene en el próximo video puede ser la respuesta que llevas años esperando en oración. Vamos a revelar cómo tu día específico de nacimiento dentro de tu mes bíblico desbloquea niveles aún más profundos de tu propósito profético, y cómo puedes usar esta revelación para orar con mayor autoridad y caminar en la plenitud de tu destino divino.
No dejes que esta revelación se quede solo en conocimiento. Permite que el Espíritu Santo use lo que has aprendido hoy para transformar tu manera de orar, de interceder y de caminar en tu llamado. Tu mes de nacimiento es solo el comienzo de un viaje profético que cambiará no solo tu vida, sino también las vidas de todos aquellos que Dios pondrá en tu camino. La revelación que has recibido hoy no es solo para ti, es para que la compartas con otros que también necesitan descubrir su identidad espiritual y caminar en la plenitud de su propósito divino. Jesucristo te está llamando a ser un portador de esta revelación en tu generación. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos desentrañando los misterios proféticos de tu destino divino.